Voy a corroborar esa información que me está dando Ariel. Ya, nos convoca entonces física el día de hoy. Esta es la clase 7 de física. Todavía es la unidad 1 porque nos vamos a ir lentamente con este tema. Hay harto tiempo para hacerlo. Pero ya este es el dossier 4, la clase 1, y el objetivo es analizar un circuito eléctrico serie. Ya vimos de pasadita en el dossier anterior y ustedes vieron también en sexto básico. 2 años atrás, espero recuerden algo. Ya. Breve recordatorio del dossier anterior. Recuerden que hay dos tipos de circuitos eléctricos y el nombre que se les atribuye depende de la posición de sus resistencias. Con resistencia nos referimos a algún elemento que resista, de ahí viene el nombre, o que detenga el paso de la corriente y lo puede transformar en otra cosa. Por el caso de la ampolleta es que transforma la energía eléctrica en energía lumínica. Ya tenemos los serie y paralelo, pero aquí está la serie y el paralelo. La diferencia es cómo están conectadas las resistencias. En el serie están unidos, como decía aquí, en un mismo camino. Si se fijan en las flechas verdes, desde que comienza la energía y queda en la pila del polo positivo, pasa por el interruptor y todo este camino rojo y regresa. Un solo camino. En el cambio a la derecha, el paralelo nace de aquí y en este punto se bifurca. Ya no es una flecha, son dos. Un camino hacia allá, otro hacia acá. En otro punto, al final de la resistencia se vuelven a encontrar y a formar un solo camino o corriente eléctrica y llega. De hecho, se le llama camino eléctrico. Pero lo que nos interesa hoy es el circuito serie. Como les decía, un solo camino eléctrico. Breve recordatorio, los componentes de un circuito, no olvidar la fuente de poder a que suministra la energía, una pila en este caso, o batería puede ser. Los conectores que son cables, y su palabra lo dice, conecta un componente con otro. Y una, dos o más resistencias y un interruptor para permitir o bloquear el paso de corriente y en definitiva hacer que el circuito funcione o no. Todo esto lo vimos en el dossier anterior, los componentes o las partes de un circuito eléctrico. Y ahora ya es momento de aplicar este conocimiento. Ahora, el circuito tiene determinadas variables, vamos a mencionar 4, que también vimos en el dossier 3 y en el dossier 2. La primera es la intensidad de corriente, denominada con la letra I, fácil, la primera letra de la palabra. Y la intensidad es la cantidad de cargas que atraviesa un conductor. O sea, este es el conductor en dorado, color cobre puede ser un cable y se llama conductor porque a través de él puede pasar corrientes eléctricas, pueden pasar electrones. El tubo entonces, el cilindro sería el conductor y los círculos amarillos son las cargas que pasan a través de él en el sentido que indica la flecha. Entonces, la intensidad de corriente es la cantidad de cargas que tantas de estas pasan por este cable en un tiempo. ¿Cómo mido esa cantidad? A través de la unidad de medida llamada ampere. Usualmente la intensidad de corriente se hace la analogía con un tubo a través del cual pasa agua. Si hay poca agua, tiro solo un pequeño chorrito, va a caer lentamente y poca agua. En cambio, si la cantidad de agua que yo echo a través del tubo es grande, va a caer una gran cantidad de agua, va a llenar todo el espacio interior del cilindro. Entonces, mayor intensidad de corriente de agua
simboliza la intensidad de corriente eléctrica. Por ejemplo, si hay una pila que yo conecto a un circuito que está algún artefacto, algún juguete típico que uno lo pone y si el juguete emite sonidos, va a sonar un sonido medio raro en cámara lenta, porque la cantidad de cargas no es la suficiente. Ya, y su medida es el ampere con denominado con una letra A mayúscula. La siguiente variable es la resistencia o resistividad, más bonito. También se denomina con la primera letra de la palabra R y como dice la palabra, fíjense que son conceptos que memorizar, pero no es necesario que, pensar un poquito. La intensidad de la corriente es con qué tanta velocidad o qué cantidad de cargas atraviesa, qué tan intenso es ese flujo, en otras palabras. La resistividad es la resistencia. Es como cuando uno opone resistencia, es una dificultad a que pase la corriente. Allí la corriente, los electrones representados con las pelotitas que fluyen hacia la derecha y aquí en el centro se encontró con una resistencia. Tal vez este era un cable que por el dentro estaban ya. Eso ocurre a pesar de que estén en plástico, por dentro se empiezan a gastar o se empieza a veces no es un solo cable, sino que son como varios pelitos más delgados que forman un paquete. Es como la fibra muscular, como la célula muscular. Varias fibras delgadas forman un paquete, se empiezan a gastar o a despeinar. El asunto es que se produce una mayor resistencia y no dejan que los electrones pasen libremente y es evidencia porque se calienta ese cable. Cuando ya tiene demasiado uso, el cargador del computador o del celular, y ustedes notan que se empieza a calentar. Ahora, si ya está demasiado malo, empieza a humear o a derretirse, es porque ese cable está ya defectuoso y como aparecen aquí como pequeñas rugosidades, intentan detener a los electrones que pasan igual. Entonces por el roce, es como cuando uno tiene frío y se roza las manos, se las frota bien para producir calor, entonces este roce de electrones con el material conductor es el que produce el aumento de temperatura. Todos los artefactos tienen resistencia al paso de electrones, pero unos más que otros menos. Los que tienen muy poca o casi no tienen resistencia son los conductores. Los que no, por el contrario, son los aislantes. Y su unidad de medida es el ohm, en honor a un científico de apellido Ohm, y se representa por esta letra. Es una letra griega. ¿Saben qué representa? Sí, en el alfabeto griego. ¿No? ¿Es la última letra? ¿No? Es omega. Simboliza esto. Ya. Esta es la 3 de 4. Cuarta variable, potencia eléctrica. También letra P. La primera letra de la palabra. Están tomando apuntes, ¿cierto? Todo aquello que no esté escrito en el Power, porque después tienen acceso a él, pero yo lo diga y le parezca útil o interesante, anótelo por ahí. Ya, la potencia también lo puedo saber a través de la palabra. Cantidad de energía. ¿Qué tanta potencia me entrega un artefacto, una resistencia, un objeto? ¿Qué tan fuerte, digamos, entre comillas, es lo que me entrega? Esto sí es una energía transformada, como dice aquí. Esta energía la entrega a un objeto o la transforma. En el caso de las ampolletas, el más típico cuando uno escucha la palabra watt, no todas entregan lo mismo, lo sabemos. Y de hecho, ahora que hay diferentes tipos, están, a ver, esta, la naranja y la del lado son ampolletas incandescentes. Las dos siguientes son ampolletas fueron las primeras a todo esto, las ampolletas incandescentes. Luego surgieron las dos siguientes ahorro de energía. Efectivamente, estas tenían menor consumo. ¿Por qué? ¿Alguien sabe?
Los escucho, los leo. De hecho, notaron que era harta la diferencia, por eso le pusieron ahorro de energía. Estas ampolletas, la energía, las de la derecha, las incandescentes, la energía eléctrica la transforman en luz, por supuesto, pero gran parte de esa energía se pierde, entre comillas, porque se transforma también en calor. Si tienen todavía en tus casas de estas, después de unos minutos, al tocarlas están muy calientes. De hecho, se pueden producir heridas feas en la piel por tocarlas. Y se dieron cuenta de que se desperdiciaba mucha energía eléctrica, se transformaba, de hecho, se transformaba más en energía calórica que en lumínica, y crearon estas de ahorro de energía. Estas son mucho más eficientes, se dice, porque no desperdician tanto en transformar la energía eléctrica en calórica o térmica, es lo mismo, sino que casi toda la energía que reciben la transforman en energía lumínica. Estas se evidencia porque al tocarlas pueden estar horas encendidas y están tibias. Y ya lo último que inventaron fue, ahora, las luces LED. Ya, entonces, la cantidad, en este caso, podemos medir la cantidad de energía que nos entrega por la cantidad de luz que emite. De hecho, si comparamos las tres en un mismo lugar, esta va a alumbrar menos, incluso si tiene la misma cantidad de watts, porque va a producir calor, estas menos y a estas, las LED que son lo más top. ¿Preguntas? No, profe. Última variable, 4 de 4. Diferencia de potencial. Y se denomina con una B larga mayúscula. No voltaje, por favor, se los pido. Bueno, su unidad de medida sí es el volt, pero no por eso se llama voltaje. Esta se refiere a la cantidad de energía que suministra una fuente de poder. ¿Cuál es la fuente de poder? Una pila para un circuito, para un artefacto, la batería, el panel solar al que está conectado, el poste que nos trae la energía de 220 volts a nuestros hogares. Y eso tiene relación con cuánta carga moverá. A ver, en este dibujo representa todas las anteriores. Primero, aquí el volt, esta última. Es la cantidad de energía que suministra la fuente de poder y que incentiva a los electrones que se muevan a través de un conductor. Si, no sé, se corta un cable en el poste en la calle, nuestra casa no va a estar energizada. Si está gastada o no tiene pilas, no sé, el control remoto no va a funcionar. Así que el potencial entregado por los volts empujan a las cargas eléctricas a través del conductor. El conductor sería como todo este espacio, como este laberinto azul en el que está. El ampere era la unidad de medida la ¿de la qué? ¿De qué? Dossier, lo acabo de decir. ¿No? ¿Nadie? ¿Retrocedo? A ver, para entender esta imagen necesitamos ohm, ampere y volt. Ya tenemos aquí el amarillo, el volt, que es la energía que la fuente de poder permite que se muevan las cargas. Nos falta el ohm, aquí está. El ohm es la resistencia al avance, o sea, algo que impide o retrasa el movimiento de electrones. Aquí está el ohm y nos falta el ampere. La cantidad de cargas que atraviesan un conductor o que viajan a través de él. Amperes son las cargas que pasan por el conductor. Ohm es la dificultad al avance. Y volt es la energía para que se mueva. Comerciales, ¿alguien quiere entrar a clases? Digamos. Ya, ahora sí.
El volt era la energía para que avancen las cargas. Podrías incluso la cabeza del ampere ser la carga, porque el ampere es la intensidad o el paso más bien de la corriente a través de un conductor, que es todo esto celeste, y el ohm es la resistencia. De hecho, debería ser un camino tubular, por eso sale con un sombrero y como que lo quiso achicar, porque para impedir el paso, para retrasarlo. Pero sigue el volt por acá, el voltaje, por, solamente por hoy le vamos a llamar así, intentando empujar a las cargas y que avancen. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Eh, ¿Aportes? No, profe. ¿Qué dice el público? Cri, cri. No, profesora. Gracias por responder al menos. Cri, cri. En el séptimo hay una alumna que hace ese sonido del cri, cri, del grillito, le sale igual. Ya. Y ahora, vienen fórmulas. Lo siento mucho para quien no le guste las fórmulas y la matemática, pero para responder ejercicios los necesitamos. Intensidad de corriente, resistencia, potencia y potencial, no confundir. De hecho, lo último se llama diferencia de potencial, pero ya potencial para los amigos cuando uno está en confianza. Buenas noticias, porque podemos obtener, este triángulo es una estrategia para no olvidarlos. Yo lo hago así, escribo, bueno, dibujo el triángulo, lo divido en 3 y escribo acá así la palabra vir. Vir, vir. Y así obtengo las 3 fórmulas. Entonces funciona así. Si quiero saber cuál es la fórmula, luego de llegar hice el triángulo y escribí vir. Si quiero saber la fórmula para calcular el potencial, la B corta, marco este para que no se me olvide. Y me queda la I y la R. Están una al lado de la otra, entonces simplemente la multiplico. Y ahí obtengo B es igual a I multiplicado por R. ¿Sí? Siguiente. Otra vez el triángulo y escribo vir. Y quiero saber cuál es la fórmula para obtener I, la intensidad de corriente. Marco I para que no se me olvide. Encierro. Y me queda B y R. La B está sobre la R, de hecho parece una línea aquí divisoria. Entonces, estas dos variables que me quedan las divido. I es igual a B dividido por R. Última, solo son 3 opciones. Dibujo el triángulo, separo en 3, escribo vir. Quiero obtener la fórmula de R, de la resistencia eléctrica. Marco R y me queda solita B y también I. Divididas nuevamente, la B sobre la I, y asimismo la copio abajo para obtener la fórmula. R es igual a B dividido I. ¡Tarán! ¿Qué tal? ¿Habían visto eso? Una buena fórmula para no tener que estar memorizando siempre. Yo les voy a dar las fórmulas ahora, pero más adelante los profesores de física en enseñanza media que no dan las fórmulas, porque es parte de conocer la materia, memorizarla. Y bueno, hay un trabajo adicional, está una buena forma de saberla. Porque ustedes no van a ser de los alumnos que copian la fórmula en la goma ni en la mesa, por supuesto que no. ¿Cierto? Ya. Paso. Y vamos al dossier 4, clase 7. Esto es. Recordatorio. Este tipo es sobre el circuito serie, la clase 7 exclusivamente. Les recuerdo que este tipo de conexión se colocó una resistencia aquí, seguida de otra, aquí y acá. De hecho, están R1, R2, R3. De modo que la corriente sigue un solo camino. Nace aquí,
sigue y vuelve a su lugar de inicio. Es importante que el circuito, perdón, que la corriente salga y después vuelva. O sea que el circuito esté cerrado para que pueda funcionar. De hecho, aquí en la esquinita, si se fijan, aparece un cuasi interruptor. Un interruptor no necesariamente es un botón o algo más elaborado, puede ser un pedacito de cable. A veces se ocupa un clip que se separa y se junta y así permite o no el paso de corriente. Ojo con tocarlo, sí, porque si salgo de aquí, esto queda con corriente y la corriente se escapa si la toco o está cerca de un conductor. Ya. Yeah. ¿Cuál era el objetivo, creen ustedes, de este cuadrado al lado del circuito? ¿Recuerdan que vimos los símbolos para cada uno de estos? La idea era que aquí escribieran la fuente de poder, que es la batería, los conectores y el cable, y representaran las tres resistencias. Ya. 60 segundos para que lo hagan. ¿Se acordarán o no? Estaban lo hicimos en el dossier anterior. Voy a poner una ayuda de memoria. ¿Listo, profe? ¿Verdad? Sí, profe. ¡Qué top! ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el público? Necesitamos el símbolo de resistencia, el símbolo de fuente de poder, no hay interruptor en este caso, o si quieren lo ponen ese. Lo que me interesa en realidad es lo demás. Otra estrellita dorada para Marisol. Me caí. No, de verdad. Aquí está, la ayudita. ¿Por qué me escucho a mí misma? Profe, creo que tiene una gemela. Sí, profe. Sí, profe, se duplicó. ¿Qué? Se Profe, duplicó. si puede ser uno nomás. ¿Qué está pasando? Profes, Hay dos. Se escucha doble. Sí, profe, hay doble. No, con una suficiente. Ahí sí, ahí se salió. Ay, La- sí, profe. Mi hermana perdida. Easy. Volví nuevamente. Profe, a mí en mi pantalla sale usted de nuevo, pero pega. Rayos. Y lo único que me dijo fue Google Sí, ¿en serio, profe? Chrome se cerró inesperadamente. Nada más. A ver si presento pantalla. Ahora sí que se escucha ya normal. Y me veo. Sí. Ya no tiene una hay dos gemela. pantallas, pero se escucha solo una de usted. Porque la otra está Sí, pegada. la otra pega. Ah, no, ahí está, Chistoso. ahora ahí está, profe. Ahora sí. No sé qué pasa. Algo con Chrome. Ya, volvimos a la normalidad. Ayuda de memoria. Aquí están.
los componentes de un circuito eléctrico. Hacen una especie de cruz con un más y un menos para la pila. El cable siempre va a ser una línea. La bombilla o ampolleta que representa una resistencia, un círculo con una X. Interruptor abierto. En este caso, si lo bajo, la línea más gruesa va a estar cerrada. Ya, ¿estamos? $30. Están calladitos. Por mientras alguien no ha enviado su evaluación, no, mejor, alguien no ha recibido el resultado de su evaluación aún. Yo. ¿Quién es yo? Alexis sí la envié, estoy segura que sí. Le confirmo inmediatamente a qué correo electrónico. A ver, fueron los que enviaron por correo, la respuesta se les envió al mismo correo donde de donde la Yo enviaron. envié por el número de WhatsApp, profe. Quienes la enviaron por WhatsApp a su correo institucional. Alexis Salgado. Su evaluación la enviaron del correo alexis.salgado@altascumbres y ahí envié la evaluación el lunes 6 de julio, o sea, hace una semana. Sí, lo estoy viendo en este momento. ¿Viste su correo? ¿Alguien más? Lo mismo, Maika. Se lo envió por WhatsApp, me parece. De hecho, fue el primero que recibí. Y la respuesta la envié al correo institucional el día. Adjunté una imagen con la pauta de evaluación. O algo le pasa a mi internet, no quiere. Cargando. Mal momento para fallar Movistar. Ya está cargando. Por mientras, vuelvo a la presentación. Aquí. Esto es lo que debían obtener. Simple. Fuente de poder con el signo menos y más. Y las resistencias podían ser así, este es el símbolo de resistencia, o podría ser un círculo con una X, que es el símbolo de ampolleta. Pero la ampolleta es una resistencia, así que detalles. Pregunta número 1. ¿Qué ocurre si se quema una ampolleta conectada en serie? O Se sea, queman las demás porque están con el mismo cable. ¿qué dice el público? ¿Están de acuerdo? Sí. No sé si se... no sé si se quemarán necesariamente. No, sí, igual puede ser. Por ejemplo, si falla esta, pero ya, lo que es seguro es que las tres se apagan. Si se queman las otras dos, no estoy segura, porque si se quema la primera, y ahí se va a detener la corriente y no va a pasar hacia las siguientes. El asunto es que todo el circuito deja de funcionar. El por qué es porque se interrumpe el circuito. Entonces deja de pasar la corriente a través de estos conectores o del cable. Siguiente pregunta, ¿cómo es la luminosidad de las ampolletas en este tipo de conexión? ¿Qué tanto iluminan? ¿Qué tanta energía eléctrica transforman en luz? Comerciales, Maika, el viernes 3 de julio envié al correo institucional la pauta de evaluación. Corregir. Eso, profe. Baja luz, profe, porque igual tiene que compartir a las demás ampolletas. Exacto. Es baja luminosidad y es igual en cada ampolleta, pero bajita. ¿Por qué? Porque hay mayor resistencia al paso de corriente. O sea, sale de la pila y llega la corriente eléctrica a esta resistencia o ampolleta y transforma esa energía eléctrica en luz.
ocupó energía eléctrica. La siguiente, entonces, va a recibir menos. ¿Y qué pasa si conecto una cuarta o una quinta ampolleta ahí? ¿Qué ocurrirá con la luminosidad? De eso estamos hablando. Más baja va a estar, porque igual tienes que compartir a la cuarta, y si pones una quinta a la quinta, y empezar así. Exactamente. ¿Le creen o no a la Marisol y a mí? Comprobémoslo científicamente. Oh, casualmente tengo un circuito eléctrico aquí, aunque no venía preparada. Fuente de poder. Mis pilitas, pero Duracell, porque con la otra nunca se sabe. Los conectores, aquí el cable rojo que sale, se le llama también el cable positivo, y conectado a mi resistencia, que es una ampolleta que transforma la energía eléctrica. Ojo que ya estas transformaciones de energía. La pila tiene en su interior un químico, un ácido. Ese se transforma en energía eléctrica. Después la energía eléctrica que viene en los cables se transforma en energía lumínica, cuando enciende, y también en energía calórica, porque se pierde un poco en luz. Ya. Sin más bla bla, ahí está. Ahí encendió. Una sola resistencia, la hice simple. ¿Qué pasará si ahora yo me pongo creativa y pongo otra resistencia más? Fíjense en la luminosidad de esta ampolleta. Hay que probarlo científicamente. A ver, hágale un pantallazo. Desconecto. Niños, no hagan esto en casa. Voy a desconectar la pila porque no debe ser divertido en vivo frente a los alumnos que te da una descarga eléctrica. No mucho, sí, pero igual. ¿Qué cantidad de volt entrega una pila? Esta es AA a un circuito eléctrico. Todos dicen lo mismo, más o menos. Gracias. 1,5 volt. No es mucho, nadie se va a morir por una descarga de ese tamaño. Ya. Agregué entonces, ahora, ¿se ve bien o no? Acá hay una segunda ampolleta. Pongo la pila. ¿Qué pacho? ¿Se ve o no? Apenas se ve. Cierra la cortina, profe. Hagamos zoom. No te aprendía, profe. Se apagó. Ahí sí. Quedó un cable suelto. ¡Ah! A la profe decía que se le sueltan los cables. Es baja la luz. Claramente menor. Para la próxima lo voy a hacer en un lugar más oscuro. Comprobado científicamente entonces. Y como dice Marisol, el motivo es que tienen que compartir entre más resistencias lo que les entrega la fuente de poder. Ya. Avancemos en el dossier entonces. Pregunta, para el circuito anterior, circuito en serie, calcula la resistencia total o equivalente. Ojo, considerar que cada ampolleta tiene 5 ohm. ¿5 ohm de qué? El ohm es la unidad de medida de la... En sus mentes debería decir ahora intensidad de corriente. Aquí está el circuito. Me están diciendo que esta ampolleta o esta resistencia son 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm. Para un circuito en serie, ojo que para el paralelo no es igual, es bien simple calcular la resistencia, simplemente sumo. Tiene lógica porque sigue un camino, esta resiste, 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 y la resistencia total es la suma de todas las resistencias del circuito. Entonces simplemente sumo. RT. R y la T subíndice es de total, o también se le llama equivalente, puede ser una letra E. Sumo 5 más 5 más 5,
Home. 15 es el resultado. Entonces, la resistencia total que este circuito tiene para el paso de la corriente es de 15 ohms. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Aquí Sí, profe. aplicamos fórmula y sumamos. Avanti. Segunda parte del ejercicio. Si el circuito está conectado a una batería de 6 volts, 6 volts, me están diciendo aquí el potencial o la diferencia de potencial eléctrico. Calcula I, la intensidad. Tengo de nuevo, yo para mentalmente tener claro los datos que tengo y lo que tengo que obtener, hago el dibujo del circuito. Me están diciendo que aquí la fuente de poder me entrega 6 volts y por el ejercicio anterior sabía que cada resistencia, cada ampolleta tiene una resistencia de 5 ohms. Y calculo I. Recuerden en sus mentes el triángulo y escribir VIR. Según esto, la intensidad, para obtener la intensidad de este circuito, divido el potencial con la resistencia o resistividad. Tengo la fórmula I, procedo a reemplazar. B es 6 volts, lo dice aquí en el enunciado, lo representé aquí en el circuito. R es 15 ohms, lo obtuve en el ejercicio anterior y en el serie lo hago simplemente sumando las resistencias. Divido 6 en 15 y el resultado es 0,4. 0,4 amperes. Ojo ahí, chiquillos, con la unidad de medida, que no se les olvide. Si el resultado fuera 0,4 y nada más, medio punto. No está buena. 0,4 ¿qué? Mi profesor de física me decía 0,4 ¿qué? 0,4 perros, gatos, segundos. Tiene que poner la unidad de medida. Entonces ahora mi momento ha llegado. ¿Alguien no está de acuerdo? Entonces hay que poner como la letra después del resultado. Sí, siempre la unidad de medida. ¿Por qué aquí es una A? Porque la intensidad de corriente, su unidad de medida es A, amperes. Es como, volvemos al anterior. Aquí el resultado tampoco puede ser 15, tiene que ser 15 ohm con el símbolo de omega. Siempre con el apellido del resultado. Ya. Y profe, está todo bien. Y el último, calcula la potencia eléctrica. Y la potencia se calcula multiplicando B con I. Reemplazo. Estos datos los sé de los dos ejercicios anteriores. Primero tengo que partir sabiendo qué fórmula ocupar, qué me están pidiendo calcular. Me están pidiendo potencia, que es P, y pongo la fórmula, que ahí es casi mecánico. Ahora reemplazo estos datos. La P es lo que quiero obtener, necesito B y necesito I. Del ejercicio anterior, en el enunciado decía que eran 6 volts. Ese dato me lo dieron. Lo multiplico por I. La I es 0,4 amperes. ¿Cómo sé ese dato? Del ejercicio anterior, justo del anterior. Multiplico 6, 0,4. Matemáticamente da un resultado de 2,4. Es matemática. Pero físicamente necesita la unidad de medida, que en este caso es el watt. ¿Por qué? Watt es la unidad de medida de la potencia. Y se representa con una W. Repito entonces, 2,4 watts. Si está el 2,4 solito,
medio punto. Los profes mala onda, 0 puntos. Me pasó. Pero no voy a ser tan mala. Física es, bueno, ya tuvieron física todo el año pasado y saben que es ciencia mezclado con matemática. Por eso el resultado tiene que ser matemática, que es el número mezclado con la ciencia, que sería el watt. ¿Todos de acuerdo? ¿Dudas? No, profe. No, profe. Y ahora el circuito, el mismo. Y eso es tutti por ahí. ¿Dudas? ¿Dudas? No.